estudio al licenciado Gerardo Pérez Pérez. Él es el abogado defensor de Ramiro, quien es señalado como el presunto agresor de esta pequeñita de 5 años y quien fue liberado recientemente por una juez de control en torno a que no se acreditaron pruebas suficientes para poder mantenerlo encarcelado. Ya está con nosotros para platicarnos y explicarnos un poco de los detalles de la defensa de Ramiro en torno a esta situación. Muy buenos días, licenciado, bienvenido. Gracias por estar acá, abogado. Gracias buenos por días. La entrevista. Gracias por invitarme, son muy amables. Precisamente que nos comentaba, mire, aquí le presentamos la auditoría Capital Noticias, la versión del licenciado Heriberto Hernández, su procurador en la Procuraduría de Justicia en el Estado, y de funcionarios que aseguran que, bueno, pues la juez se excedió y no reclasificó, así le llaman en los términos legales, el delito por el cual se le estaba fincando o pretendía fincarse la responsabilidad a Ramiro, que fue señalado de atentar contra una menor de 5 años en el municipio de Ramos Arizpe, en este caso que bueno pues se ha estado ventilando en medios de comunicación. Obviamente, auditorio, les aclaro que no podemos dar apellidos ni datos particulares sobre las personas involucradas porque la ley pues restringe que hagamos esta doble victimización de estas personas que están involucradas en este hecho. Sin embargo, el licenciado Gerardo Pérez, que me comentara su postura, cuál es la posición de la defensa de Ramiro en torno a estos señalamientos que ha hecho la Procuraduría de Justicia. Bueno, pues, desde luego que nos parece falto de razón, nos parece inexacta la afirmación de don Heriberto Ortiz, entre otras cosas por lo siguiente. Primero, su servidor estuvo en la audiencia, yo estuve presente y nos tocó advertir el razonamiento y los argumentos que la juez expuso para decretar un auto de no vinculación. A reserva de ser repetitivo o con el riesgo de ser repetitivo, les diré que el proceso penal acusatorio tiene ahora 3 etapas. La primera etapa o fase se llama fase de investigación y el propósito es recabar datos o indicios para justificar la probabilidad de la existencia de un hecho y la probabilidad de que una persona intervenga en él. No es como en el viejo sistema una presunción de responsabilidad, sino una fórmula para desarrollar una investigación. En el caso concreto, la investigación que desarrolló la Procuraduría tiene como datos firmes, como datos contundentes, únicamente un dictamen pericial. El dicho de la menor, por supuesto, que es un dicho que no se encuentra soportado con otros datos de prueba. Desde luego que reconocemos que es un hecho de una gravedad extrema, pero también es una situación que pesa sobre Ramiro y sobre su libertad. En el caso concreto, refiriéndome a los hechos en materia de la acusación, se le atribuye haber realizado tocamientos en los genitales de la menor y haberle introducido los dedos. Sin embargo, los datos que el dictamen pericial de ginecología que rindió la doctora de PRONIF, la doctora del órgano de investigación, nosotros ni siquiera rendimos un dictamen pericial. Ramiro es un hombre de condición modesta, nos da gusto haberlo defendido, pero la gente debe saber que el dictamen que se rindió por la autoridad es un dictamen que reseña, que relata primero la presencia de un síndrome que se llama síndrome del niño maltratado, y la humanidad de la menor presentaba lesiones en área genital, paragenital y en área corporal anteriores a 7 días. De hecho, las lesiones de orden sexual tienen una antigüedad de entre 24 y 48 horas. Esta circunstancia de tiempo, esta circunstancia cronológica fue el dato fundamental que tomó en consideración la juez para desestimar por el momento la investigación iniciada en contra de Ramiro. Por eso hice el apunte al inicio de mi comentario. La investigación sigue abierta y también sigue abierta la posibilidad de que se incrimine o se llame de nueva cuenta a Ramiro. Creemos que no hay datos fácticos, que no hay datos reales para que se presuma la intervención de Ramiro en estos hechos, porque le relataba que el arco de tiempo de las lesiones genitales va de 24 a 48. A la hora del dictamen, que se hace el 6 de julio a las 11 de la noche, retrotrae, y así hace el señalamiento a la juez, retrotrae la posibilidad de la comisión de ese hecho a las 11 de la noche del día anterior, cuando Ramiro ni siquiera había acudido al domicilio. Ramiro acude de manera circunstancial. La sociedad, la gente, el público necesita tener mayores datos de juicio para que forme su opinión. Claro. Ramiro únicamente tuvo la oportunidad o tuvo la invitación porque la mamá se lo pidió a las 9 de la mañana del otro día. Ramiro
llega a la casa a las 9:50 porque la mamá no mandó a los niños a la escuela, a los niños no hay quien los cuide, Ramiro les da de almorzar. Ofrecimos como dato de prueba la conversación de WhatsApp que sostiene Ramiro y la madre durante todo el día. Hay una fotografía de las 10:20 o 10:15, no recuerdo, cuando los niños están almorzando, y una serie de datos que demuestran que en el momento en que la Procuraduría le atribuye a Ramiro la comisión del hecho, no se encontraba ahí. Así es. Licenciado, yo le quiero preguntar porque se acredita que la menor de 5 años sí fue violada porque se le encuentra semen en ano y vagina. Sin embargo, a Ramiro se le imputa la introducción de los dedos. Yo le quiero preguntar porque me llamó mucho la atención lo que usted nos explicaba de que pues existía esta evidencia y las autoridades tenían conocimiento, pero no se ordenó una prueba contundente para poder cotejar el ADN con el presunto agresor y ahí determinar quién fue el responsable. La prueba a la que usted se refiere es una de genética forense y desde luego que no obra. Desconocemos si se recabaron muestras en la carpeta de investigación, no tenemos esa información. Hay un par de hisopos, por su propia naturaleza de músculo excretor, enano, pues no puede haber ya evidencia por la naturaleza de ese órgano. Y en la vagina, hasta donde tengo yo conocimiento, el término de duración del semen es de 4 a 6 días, pero no sabemos si esa muestra se recabó y en su caso si se ha embalado y se ha asegurado con los parámetros o las reglas aplicables al manejo de la evidencia, porque aquí en el expediente pues no tenemos esa información, que es lo que ellos nos proporcionaron. Evidentemente este era el dato básico para incriminar totalmente o descartar totalmente la intervención de Ramiro en estos hechos. ¿Por qué no se tomó? Bueno, pues es una pregunta que yo no puedo contestar. Lo cierto es que no está recabada aquí en esta carpeta esa muestra, y ese es un dato que hubiera resultado pertinente, utilísimo, para definir o para agotar la investigación, inclusive. Claro. ¿De quién sería esa omisión, perdón? Bueno, pues a quien le toque investigar es al Ministerio Público. Precisamente, y ahorita vamos a preguntarles nobles a la menor. Nos preguntan entonces por qué no se le fincó una responsabilidad, si esto no es violatorio a los derechos de la niñez y de la familia. ¿Pero él aceptó? No, desde luego que no. Ramiro jamás ha aceptado ese hecho. ¿La niña lo señala? Como... La niña hace una descripción, un señalamiento, pero es un dato que Ramiro jamás aceptó. Yo quiero ¿Sí lo señala la niña? Sí, lo señala. Así es. Presunto responsable. Presunto responsable, sí, así lo señala. Sin embargo, hay un dato primero que la gente debe saber. Ramiro estuvo 10 días aproximadamente privado de la libertad. Primero de manera intermitente, primero con la policía ministerial. Luego la policía ministerial y el agente del Ministerio Público determinan que no hay flagrancia en los hechos, lo sueltan. Luego la Policía Municipal de Ramos, con el pretexto de faltas a la moral y un problema de violencia intrafamiliar, lo detiene. Y ahí lo vuelven a detener. Ramiro es puesto a disposición de manera mañosa, mintiéndole a la juez, las autoridades, diciendo que concurre o que se apersona al juicio con una comparecencia, con un citatorio. Hay que recordar que las formas en que puede ser conducida una persona ante un juez es primero con flagrancia, cuando se comete o es aprendido en el momento de cometer o estar cometiendo el hecho, o inmediatamente después, que no fue el caso. Segundo, con orden de aprehensión. Nunca hubo orden de aprehensión. La juez no encontró mérito para eso y dictó un citatorio. Ese citatorio se lo cumplió la Policía Municipal de Ramos en los separos de la policía, después de haber estado 4 días detenido. Ramiro va, de hecho, en patas de gallo, en sandalias, a comparecer a la diligencia. ¿Y por qué va? Pues porque lo pone a disposición la policía de Ramos, a la vieja usanza, ¿no? Entonces, primero, Ramiro jamás aceptó el hecho. Segundo, hay que señalar que una garantía de los procesados, no de ahorita y no de la reforma, es la garantía de exacta acusación. Esto obliga a que en el proceso penal la juez únicamente se produzca o se manifieste en relación a lo que le pide el Ministerio Público. Dicen los tratadistas que la justicia penal, así dicen, es justicia rogada, porque lo que usted pida, lo que usted solicite es lo que le van a dar. La juez no puede ir más allá. La juez tiene una limitación de orden constitucional para únicamente manifestarse en torno a la acusación. Claro. Si la acusación no descansa en un hecho distinto a la introducción de los dedos, la juez no puede sustituirse en el lugar del Ministerio Público. No hay oficiosidad para el juez. O sea, en el proceso penal hay un equilibrio. El Ministerio Público acusa,
El juez resuelve sobre esa acusación y la defensa defiende exclusivamente sobre esa acusación. Eso se llama garantía de litis cerrada. Entonces no puede haber en el proceso penal una situación donde por diversos hechos, los hechos que invocó el Ministerio Público se referían a la introducción de los dedos en la vagina. No a la penetración, que está acreditado que alguien violó a esa pequeñita. En eso estamos de acuerdo y así la juez lo sostiene. Entonces aquí hay un dato técnico que impide a la juez sustituirse como órgano de acusación. La juez es un órgano de juzgamiento, no es un órgano de acusación. Y la juez no puede rebasar los hechos que el Ministerio Público le plantea, porque es un tema de hechos. Así es, porque incluso pues se cuestionó mucho ahí los antecedentes de esta juez, que ha tenido otros casos polémicos, pero nos llamaba mucho la atención el detalle y la versión que tienen ustedes como defensa, que sí pues son datos relevantes en esta investigación. Decía la Procuraduría que ellos no estaban de acuerdo con la decisión de la juez, pero también hay que ver el origen de la investigación, cómo está integrada, qué elementos faltan. A mí, yo insisto que este tema de la prueba genética pericial que usted menciona, pues era contundente para descartar o incriminar a quien hubiera cometido el delito. Y la pregunta es, ¿dónde está esa evidencia? ¿Por qué no se presentó en el expediente? ¿Por qué fueron omisos en el Ministerio Público? Y ahora pues parece ser que esta pequeña no tendrá justicia, porque nos va a quedar la duda de quién incurrió en este delito. Mire, tiene usted razón, yo vuelvo a repetir, ¿verdad? Porque la gente puede estar, y no soy vocero de nadie, y menos del órgano judicial, la jueza es una profesional de esta disciplina. Yo creo que debe tener entre 25 y 28 años como juez. Tampoco es una juez que me haya a mí beneficiado en lo particular como